lo cubre también el caso cuando la lista está vacía, sin querer queriendo, digamos, no lo cubre. Bueno, a ver, comencemos, hagamos el add y luego vemos los casos. Ahora hagamos void, estamos en la clase lista, no se pierdan. Aquí sería public void add. Vamos a mencionar X. Cuando se va a hacer una inserción en una estructura, ¿qué tengo que hacer? ¿Jóvenes? ¿Qué hago? ¿Cuándo qué? Se hace una inserción a una estructura de datos, ¿qué se hace? ¿Se pregunta? No. No, si está vacía. Si está Ajá, tenemos dos casos, ¿no? Si está vacía, else, caso general, ¿no? ¿Verdad? Hacemos dos casos. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, lo decimos, ¿no? Sí, está vacío. ¿Cómo sé que está vacío? Me olvidé. Null. Dice n igual a 0. El puntero principal apunta null. Entonces el puntero principal está en null, ¿no? Si el puntero principal está en null, entonces insertamos el nuevo dato, ¿no? Entonces, quiere decir que la estructura está vacía y este X es el que se está insertando como primer nodo. Entonces este es el caso, la estructura vacía, else, caso general, ¿sí? Entonces aquí vería el else, este sería el caso general, ¿no? Caso general. Esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, así es. Una vez más, entonces, cada vez que insertamos una estructura, preguntemos si está vacía, else, el caso general, asumimos que ya la estructura tiene datos y vemos cómo hacerlo. Muy bien. Yo le decía que el caso general que vamos a ver acá también cubre el caso trivial. El caso cuando la estructura está vacía. Sí, pero eso lo podemos descubrir luego. A ver, ¿qué hacemos si L vale null? ¿Qué hacemos? Creamos si está vacío, a ver, creamos un nodo. Ajá. Vamos a ponerle, recuerden que tenemos un constructor que lo construye ahí. Eso, simplemente eso. Y n vale 1. Se acuerdan que el n está de más, pero no sirve para el n, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo creo esto? La estructura estaba asignada, entonces L se creó el datito X, no importa qué datos nos dieron ahí. ¿Sí? X reemplázalo por el valor que ustedes quieren, 30, 40, 20, y lo que digan. Entonces la estructura estaba asignada y este add hizo que se inserte el X. Y nos vamos al caso general, ¿sí? Else caso general. En el caso general asumimos nosotros que la estructura ya tiene datos. ¿No es verdad? Asumimos que la estructura tiene datos. Bueno, este else lo voy a volver a copiar acá para que no nos perdamos. Else caso general. Lo estoy volviendo a copiar este de acá, ¿no? Para que no perdamos el hilo. Muy bien. Entonces, trabajemos a ver para que podamos hacer que P se mueva, P y AN se muevan a la posición que dijimos. Vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Vamos a entenderle paso a paso. Comenzamos por esto. A ver, necesitamos un nodo P, a ver acá, nodo P igual a L. ¿Qué ocurre ahí? Le pasamos la primera dirección del nodo a nodo P. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mientras P distinto de null. Estamos haciendo cosas que ya hemos hecho. Y aquí hicimos P igual a P.link. ¿Qué hacemos ahí, joven? Ayúdame, ya hemos hecho esto. Recorremos la lista. Simplemente eso. La recorremos la lista. Tenemos un copio, ¿se acuerdan? Este es un copiecito. Tenemos un copiecito para eso, ¿no? O sea, tomamos nodo P igual a L y P va saltando y saltando. Recuerden que esto es para saltar, este es el copiecito. P igual a P.link hace que salte hacia el siguiente nodo. Entonces le decimos P igual a L y saltar hasta que te caiga. Y eso es lo que hace P. Entonces, si lo graficamos acá, vamos a aprovechar para hacer el gráfico. Eso es lo más chico, no me va a alcanzar. Entonces,
nodo P igual a L. Entonces hacemos nodo P igual a L y P va saltando hasta que se caiga, ¿no? O el P distinto de null. Perfecto. Ahora. Vamos a adecuar un nodo AND. Entonces definimos otro puntero AND. Le vamos a poner el valor null. Yo sé que AND nace con null, ¿sí? Todos sabemos que cuando se define un puntero, el puntero vale null. Lo sé. Pero al ponerle explícitamente igual a null, le decimos estamos diciendo al que lee nuestro código que necesitamos ese valor, que ese valor lo necesitamos para nuestro algoritmo, ¿ok? Si quieren pueden ignorar esta asignación en este momento, AND igual a null, pueden ignorarla. Decir simplemente nodo igual nodo AND, punto y coma. Pero decir igual a null significa que ese valorcito null lo necesitamos en el código, ¿sí? Yo sé que AND por defecto vale null, nadie está discutiendo eso. Solo que es una forma, un estilo para decirle al que lee nuestro código que necesitamos ese valor. Bueno, queremos hacer que AND lo siga a P. AND lo siga a P. Es decir, queremos que AND haga esto. Voy a cambiarle. Mira, rojo es digamos el AND. Queremos P igual a L, ¿no? Entonces cuando P haga esto, AND haga esto. Es decir, queremos que haga esto. O si quieren así, miren. Entonces, es fácil. Antes que P cambie, antes que P salte, le hacemos AND igual a P. Nada más. A ver, fíjense. Nodo P igual a L. Nodo P igual a L. AND vale null. Estamos igual. ¿Es P distinto de null? Sí, distinto de null. Le está apuntando una caja. Es distinto de null. Entonces, hacemos AND igual a P. Síganme en el while. AND igual a P. P igual a P punto null. ¿Sí? Entonces, la siguiente vez. P distinto de null, sí, está apuntando una caja. Entonces, AND igual a P, P igual a P punto lib. Y así, ¿no? AND igual a P, P igual a P punto lib. P distinto de null sigue siendo. Y la siguiente, ¿cómo queda? AND igual a P, P igual a lib, y P se cae. Sí, P llega a null y AND queda en el último vagón. ¿Se entendió? P salta hasta caerse y AND, perdón, se queda antes de caerse, se queda un nodo antes de caerse. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí. Sí, ¿no? Entonces, AND es el anterior de P, digamos, si quieren verlo así. Sí. O sea, un nodo antes de P, ¿no? Un nodo antes de P. Entonces va saltando y AND lo va siguiendo, digamos, ¿no? Lo va siguiendo a P. Obviamente, si P se cae, se va a null, entonces AND se queda en un nodo antes. Entonces ya tenemos todo, jóvenes, tenemos todo. Tenemos ya casi todo preparado porque si hacemos que P se pare, digamos, en el lugar indicado, AND va a estar detrás de nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos insertar el 10? Nos dice o sea, X, ¿no? Add X, nos dicen insertar el 10 en el caso general, ¿no? Nos dicen add 10, o sea, insertar el 10, nos dicen insertar el 10. ¿Qué hacemos? Nos dicen, una vez más, insertar el 10. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es que P recorra hasta este 15. ¿Lo ven? Que P recorra hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Por qué? Sí. Porque hasta que sea mayor, ¿no? Pero que AND, como AND lo está siguiendo, sabemos que AND va a quedar atrás de nosotros. Atrás de P. O sea, si nosotros somos P y nos paramos en el 15, porque es mayor que el 10, P hacemos que se pare aquí. Claro, atrás de nosotros va a estar el que nos está siguiendo. El que nos está siguiendo. Entonces, basta que lo coloquemos P en un lugar, para saber si se va a insertar o no. Hola, hola.
O sea, basta que P se pare en el lugar indicado y ya sabemos que AND nos está siguiendo. Entonces, si logramos que P se pare en el lugar indicado, como dice el compañero que el data sea mayor que este, entonces AND está detrás, seguro que sí va a estar detrás de nosotros, porque AND nos está siguiendo. Entonces, si P se para, AND seguro está retrasado acá. Y ya tenemos ya hacemos lo que hemos planificado, que es hacer las inserciones, ¿no? Aquí poníamos el 10 y esto se enlaza como hicimos al principio. Que ese es nuestro plan, ¿no? Nuestro plan es ese, lograr que P se pare en el lugar donde se va a insertar y de paso AND nos diga, AND está por añadidura, está detrás de nosotros. ¿Cómo lo hacemos, jóvenes, para que P se pare ahí? Vamos preguntando entre el parámetro que dimos y el dato de P. Y si cuando sea mayor nos paramos y preguntamos y bueno, ya tendríamos el anterior, tendríamos que linkear. La condición sería mientras sea menor o mientras no sea mayor. Correcto. Mientras no sea mayor, ¿no? ¿Está bien? ¿Podría ser? Entonces le ponemos una condición más al while, ¿no? ¿Cuál sería esa condición? Mientras no lo hayamos encontrado. No. Sería... If P.dato menor igual. Ya. Ajá, a X. P.data menor igual que X, ¿sí? Uno me dice menor, vamos a probar con menor un ratito. Claro. ¿Cuándo paramos? Cuando es mayor, ¿no? ¿Verdad? Paramos cuando es mayor. Cuando P.data sea mayor que X. Si lo invertimos, como lo vamos a poner en while, podemos invertir eso. P.data mayor que X, ahí paramos. Entonces, como vamos a poner en while, invertimos. P.data menor igual que X. ¿Sí? Menor igual que X. Bueno, si quieren lo probamos, vamos a ver enseguida. Vamos a poner P.data menor, vamos a hacer con menor un ratito. Y después les comento algo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a probar a ver cómo. Y P.data. Y P.data menor que X. ¿Sí? Un ratito probámoslo así, ¿eh? No lo hagamos AND, sabemos que AND se va a parar detrás de P. A ver, probemos un ratito y vamos a ver qué sale. Probemos nuevamente con X igual a 10. Recuerden, hagámoslo P, sabemos que AND va a estar detrás de nosotros. Muy bien, P igual a L. Decimos entonces, P distinto de null, obvio, ¿no? Solamente cuando esté acá esa condición se va a cumplir. Se va no incumplir, perdón. Entonces siempre pongan while P distinto de null para que no se le caiga hasta el final, ¿no? Entonces, P.data, o sea, 3 es menor que 10. Sí, ¿no? Entonces entramos al while. Entonces hacemos P igual a P.lint. Recuerden, AND nos está siguiendo, no vamos por el escritorio para AND, sabemos que está detrás de nosotros. Entonces P igual a P.lint, correcto. Ahora decimos P.data, o sea 9, ¿es menor que 10? Sí. Entonces P igual a P.lint. Ahora ahí, P.data es menor que X, 15 es menor que 10, falso. No. Y el while finaliza, ¿no? Y P se queda acá. P se queda acá y obviamente por añadidura AND está atrás de nosotros. No lo hemos seguido a ver porque nos aburre, sabemos que nos va a seguir. Y hemos logrado el caso. Bueno, eso es lo básico que haríamos. Está todo perfecto, con eso hemos logrado el cambio. Hemos logrado colocar P y AND al principio. Pero tenemos unas condiciones, jóvenes. Uno es un poquito ambicioso, no quiere escribir más código, digamos. ¿Y qué pasa si el dato existe? ¿Se han preguntado? No deberíamos hacer nada. No deberíamos hacer nada. Pero no, una implementación sería primero preguntar si existe, ¿no es verdad? Pero eso sería sería hacer otro algoritmo que gasta tiempo, ¿no? Si no existe, recién hacemos la inserción. Entonces sería un poquito más, ¿cómo explicarles?
sería un poquito más, más lento, digamos, ¿no? Un poquito más lento. Ir a preguntar por el existe y después hacer este algoritmo. Aquí mismo, ¿no? Nosotros vamos a dar cuenta si existe o no existe. Entonces podemos hacer esto, que AND sea el que consulte por esto y veamos los casos. Pongámosle el menor igual un ratito. Aquí pongámosle el menor igual. Y esto es un AND, ¿sí? Esto ya quedan limpios, jóvenes. Este igual que menor igual que hay. ¿Qué pasaría si existe? Fíjense que si insertamos un dato que no existe, la cosa queda igual. La cosa queda igual. Sí, se va a insertar al medio. El menor igual no le influye en nada, porque este es mayor que 10, ¿no? Es mayor que 10. ¿Qué pasa, jóvenes, si el dato existe? Miren un ratito. ¿Qué pasa si el dato existe? Por ejemplo, insertar el 9. Veámoslo en este caso. X igual a 9. Digo, insertar el 9. At el 9. Pero resulta que el 9 ya está, entonces no debería hacerse nada, como dice el compañero. Muy bien, entonces nodo P igual a L, preguntamos. Recuerden, esta condición solamente se da cuando P está acá. ¿Sí? Entonces vamos, P.alta es 3 menor o igual que 9. Sí, ¿no? Entonces P se va acá. Sí, avanza. Avanza. Damos la vuelta, el while otra vez. Es P.alta, o sea, 9. ¿Es 9 menor o igual que 9? Sí. Entonces P avanza al siguiente. Claro, y ahí ya finaliza, ya sea por nulo porque es mayor. En este caso sería P.alta menor o igual que X. Falso. Entonces el while finaliza. Entonces P se queda aquí y AND se queda acá. Sí. Y AND se queda acá. ¿Se entendió, ¿vale? Entonces el que contiene, Sí, ingeniero. el que sabe o no si existe el dato es AND. AND.data será el que me diga si existe o no existe. ¿Hola, ahora? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Ahora, jóvenes, una de las cositas que tiene una estructura que tiene enlace es que a veces el puntero principal es el que se va a mover. Ese es un caso a tratar en el caso general. Este es una incomodidad que uno tiene. ¿Qué pasa si me dicen insertar el 1? ¿Qué pasaría con nuestro while? A ver qué pasaría si me dicen insertar el 1. Esta es una idea personal, jóvenes. Ustedes pueden hacer otras si quieren. Es una idea muy personal. Era cuando era estudiante, imagínense. ¿Cómo sería? Quiero insertar el 1, ¿qué hacemos? En el while se sale del ciclo y no inserta el 1. No inserta, claro. Fíjense, nos decimos nodo P igual a L, AND igual a null, AND igual a null, y decimos, ¿no? Es el data de P menor o igual que X. Hola, ¿ahora? No. No es menor. No es menor, es mayor. No, entonces, no avanza. nos salimos, no avanza como dice la compañera. Nos salimos y AND queda en nulo, jóvenes. ¿Lo captaron? Sí. O si quieran, P queda igual a L, como quieran igual, lo mismo. AND queda en nulo, ¿eh? ¿Se entendió? Entonces, sabemos que X se va a insertar al principio, porque AND no avanzó, como dice la compañera. AND queda en null. AND queda en null. O, no sé si se refería a P también. P queda igual a L, si quieren también. Entonces, el while saltó. Por hacer false, no hizo nada de su cuerpo. Y AND queda en null y se acabó el while. Entonces, comencemos por ahí. ¿Qué pasa si AND es null? Entonces, una vez más le digo, por eso pusimos A igual a null, para que el que lea nuestro código sepa que vamos a usar ese valor. Si AND es null, ¿qué hacemos? Retorno, dale. No. Sí, No nos salimos, no se pierdan. Significa que el dato insertar va a ser el primero, va a ser la locomotora. ¿Me ayudan? ¿Qué hacemos? Ahí está la figura, esa es la figura que tiene. Un nuevo nodo. Ya. Un nuevo Sí. Puede ser el mismo Ajá, L. habría que crear un nuevo nodo.
A ver, ustedes me ayudan. Con el mismo L estoy usando acá, miren. Ayúdame. Ya. Ahora el puntero principal tiene que enlazarse con ese nuevo nodo. Estoy usando el mismo L. El mismo L lo estoy usando aquí a ver por molestar. El mismo puede usar P, pero ya. L dejó de apuntar a donde estaba apuntando y ahora. Ya. L.link igual a P. ¿Correcto? Entonces, sería con P, ¿no? Sí, sería con P. ¿Correcto? L igual a un nodo X. Eso es lo que hice. Pero no, me estoy arriesgando, pero no pasa nada, porque ahorita lo voy a arreglar. L igual a un nodo X, ¿no? 1, ya está, eso es lo que tengo. ¿Y ahora? El compañero me dice L.link igual a P, sí. L.link igual a P. Entonces, va ahí. Bueno, no me olvido de N que tiene que incrementarse. Ya está. Ese sería el caso, entonces, cuando el dato a insertar va a ocupar la locomotora, va a ser la locomotora del trencito. Entonces me doy cuenta por AND igual a null porque lo utilizo el mismo AND como switch, digamos. Me doy cuenta que AND no cambió de valor. AND sigue valiendo null, entonces digo, dato a insertar va a ser el primero de la lista. Else. Vamos al else, Vamos al else. Entonces AND ya no es null. Quiere decir que AND ya no es null, quiere decir que AND caminó en la lista. ¿Qué pasaría ahí? Voy a borrar esta ruedecita acá para que lo programemos hoy. Volvamos nuevamente a como estaba y vamos al caso. Estamos en nuestro caso. Nuevamente acá. L. Estamos en este else, ¿no? Voy a copiar este else otra vez acá para que no nos perdamos. Voy a copiar este else que está acá. Lo voy a copiar acá. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro caso puede pasar, jóvenes? En la lista no haya nadie que sea mayor al número que queramos ingresar y tenga que ir al final del vagón. También. Pero créanme, eso por añadidura se cumple. Se cumple. No, lo podemos analizar luego. El otro caso, jóvenes, que pasaría si el dato ya existe. ¿Qué pasa si X igual a 9? ¿Cómo queda todo? Hace ratito lo sacamos. El que me dice todo eso es AND el que me dice. ¿Se acuerdan? Hace ratito lo hicimos y en el while, porque todos nos referimos al while, el while hace que P lo mueva un poquito más allá y el AND me diga que es igual. Lo podemos seguir una vez más. Si quieren van a ver que P AND se queda con la igualdad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? El compañero quiere hacerlo por ahí. ¿Qué pasa si AND.data es igual a X? ¿Qué significa? Existe el número. Existe, ¿no? ¿Qué hacemos? Si fuera diferente. Si fuera diferente, o si quieren ahí mismo, he visto que quieren preguntar por eso, return le decimos directamente, return porque es un void. No salimos del procedimiento, no pasa nada. ¿Ok? Si AND.data es X, nos salimos. Otro dice, si es distinto, lo hacemos, está bien. Pero vamos por partes. Si AND.data igual a X, significa que X ya existe en la lista, entonces no hacemos nada, nos salimos. Return, nos salimos del procedimiento. No hacemos return alguna cosa porque es un void. Por eso le dimos return sin nada. Nos salimos sin nada, sin devolver nada. Muy bien. Ahora abajito ya no. Si este if no se cumple, estamos en nuestro caso normal, jóvenes. Estamos en nuestro caso normal que habíamos planificado. ¿Qué pasa si nos vamos a insertar el 12? Ayúdenme. Este caso, ahora sí estamos en nuestro caso que habíamos planificado. ¿Me ayudan? ¿Cómo sería? ¿Lo hemos hecho hace ratito? Nodo aux. A ver. Vamos a hacer un nodo X. Algunos están perdidos, ¿no? Entonces tenemos un aux. Pero sí lo hemos hecho hace ratito. Y aquí le ponemos X. Sí. Aquí está. Luego.
Luego habría que enlazar Y, no, habría que hacer la pregunta primero, ¿no? ¿cuál pregunta? Ya estamos seguros que es ahí seguro, ya estamos seguros que vamos a insertar en el medio. Ya. Entonces hay que enganchar. Anterior punto link y AUSI y luego auxiliar punto link Sí. P. Ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Y ahora? Y auxiliar punto link igual La P. a la P. Auxiliar punto link igual a P. Y N más. Y N más. ¿Correcto? Aunque no crean, ese es todo el algoritmo. Cerramos todas las llaves, no sé cuántas llaves me faltan cerrar, por favor, ustedes lo hacen. Y está todo listo. Sí, ese sería nuestro algoritmo. Ese sería nuestro algoritmo. Lo pueden probar. Un compañero me dice, ¿qué pasaría si no insertar el 25, por ejemplo? Síganlo y van a ver que funciona. Le pueden quitar el caso trivial también y el algoritmo funciona. Es que uno de joven es un poquito orgulloso, jóvenes. Yo quería hacer lo que solo en el caso general haga todos los casos. Que haga el caso cuando la lista está vacía y cuando está el último, que está el primero, que no sé qué. Entonces, lo quise que lo haga en uno solo, ¿no? Uno un poquito orgulloso, es que uno de joven es orgulloso, ¿no? Uno quiere hacerlo, digamos, y que siempre tener reconocimiento a ese, ¿no? Después con los años uno se da cuenta que no tiene nada que ver eso, ¿no? Todo se comparte al final. ¿Alguna consultita que tienen sobre esto? ¿O que tengan sobre esto? Sé que tienen que verlo un ratito, hacer una prueba de escritorio en casa de repente. ¿Sí? Hacer una prueba en casa o hacer una prueba de escritorio para entender el algoritmo de este tipo. O por último decir, hay que ser, uno de joven también tiene que ser rebelde, ¿no? Jóvenes, ¿se ve la X ahí? Aquí hay un brillo, ¿no? ¿Se ve un poquito? ¿Acá? ¿Se ve? Sí, es un brillo, ingeniero. No se ve. Sí, hay una mancha blanca. Ajá, es el foco. Es la luz. Es la luz. Ajá, dice acá, si a.data, así dice, es igual a X. ¿Ahora sí se ve? Ahora sí se ve, ingeniero. Le hemos dicho return. Sí. Y el comentario dice salir. Así dice. ¿Ah? O sea, si el data existe en la lista, me voy a mi casa. Return no continúa. Eso es. Muy bien. Ese es el data, ¿no? Le decía, ¿no? Ustedes de repente quieren en casa, quieren trabajar un poquito, ver que funciona esto. Claro que sí, pueden probarlo. Y mientras tanto nosotros continuamos, ¿no? Queremos completar la lista hoy día, jóvenes. ¿Cómo sería el algoritmo remove? Eliminar. Solamente básense en lo que tenemos, jóvenes, y funciona. ¿Cómo sería el algoritmo remove? Remover. O sea, eliminar un dato, ¿no? ¿Verdad? Recuerden que tenemos que tomar en cuenta también si el dato existe o no existe. Tiene que ir buscando con el while de siempre. Cuando lo pilla vamos a tener el anterior y ese anterior le hacemos punto link al que era punto link del que acabamos de encontrar. ¿Ve? Ya está fácil, ¿no? Entonces, teniendo la inserción, teniendo el algoritmo de inserción podemos hacer, porque el algoritmo de inserción lo que hace es buscar. ¿Sí? Lo que hace es buscar. Tengan cuidado, sí, con el enlace, ¿no? Entonces, a ver, hagamos el eliminar a ver qué sale. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cambiemos al remove, ¿no? Que es el último algoritmo que nos falta. La adición y la eliminación siempre son la clave en una estructura de datos, ¿no? Hay estructuras de datos muy sencillas, como la pila, por ejemplo. Su eliminación, inserción y eliminación son bastante simples. Pero hay otras estructuras que su eliminación, por ejemplo, en árbol es bastante complejo, ¿no? Es mucho más complejo que en una lista, ¿no? Entonces, pero una vez tengamos la inserción y eliminación de una estructura de datos, de una estructura, ¿no? En general, podemos estar tranquilos, digamos, los demás algoritmos salen solos, créanme, ¿sí? Si tenemos la inserción y eliminación. Aquí en este caso, el remover lo vamos a apoyar en
nos vamos a apoyar en el ACT, ¿no? En el algoritmo del ACT. Es lo mismo. Estamos en la clase lista. ¿Cómo lo hacemos? ¿Alguna idea? Siempre asumimos un caso general y después ya vemos cómo funciona, ¿no? Ir probando, si metemos la pata, no metemos la pata. Tenemos que ver que si eliminamos el último nodo, tiene que quedarse la condición de vacío. ¿Cuál es la condición de vacío? Me olvidé. De las listas, de las estructuras enlazadas, ¿cuál es su condición de vacío? El puntero no sale. Sí, El puntero está en null, ¿no? Esa es la condición de en vacío. null. El puntero principal o los punteros principales. Cuando tengan dos punteros principales, basta uno nomás que esté en null, pero yo soy muy teórico, ¿no? Entonces, que los dos punteros estén en null. Entonces, ustedes sean rebeldes, no basta que uno de los punteros principales esté en null. Ustedes decían en su mente, no basta que uno haya más sea este viejo, ya, exagerado, pero ya. Recuerden que sí o sí uno de los punteros tiene que estar en null o ambos. Si son tres punteros principales, los tres punteros principales estén en null. Ok, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me dice buscar eliminar tal cosa. Puede pasar esto, miren. A ver, hagámoslo sin mucho. Quiero hacerlo primero sin optimización y después lo hago. Quiero hacerlo y después me voy a criticar a mí mismo. No sé por qué lo hago. Digo que soy muy desordenado. Si aquí voy a escribir el código, ¿por qué no lo hago el ejemplo acá? Que el cerebro de su profe, ¿no? Es medio lentito el su profe. Aquí está, ¿eh? Miren, recuerden que está ordenado 3, 9, 20, 40. Me dicen remove el 20, por ejemplo. ¿Sí? Elimina el 20. Claro, voy a hacer un P hasta que no sea null o que se agarre aquí, ¿no? ¿Verdad? Que P sea igual a 20. Necesito el AND, ¿no, jóvenes? ¿O no? ¿Jóvenes? Sí. Necesito el AND, ¿verdad? Necesito el AND. Pero ya lo sé, pues, ¿no? AND igual a P, P igual a P. Ya sé cómo me sigue. La primera solución que se me ocurre es hacer un while que llegue hasta el dato. Obviamente también que no se me caiga el siempre, ¿no? While P distinto de null. Siempre pongo para asegurarme que no llegue a null. Entonces haríamos esto, digamos. Haríamos lo mismo. Este no es muy eficiente. Pero funciona. Miren, así se ve. Es decir, nodo P igual a L. L es el puntero principal. Nodo AND igual a null. Si quieren, estoy haciendo, no sé, no voy a ocupar ese null de ahí por el momento. Entonces, lo que digo es nodo AND igual a null. Perfecto. Y hago lo mismo, me estoy copiando del anterior ejercicio. While P distinto de null. AND igual a P. P igual a P.lin. Copionazo el profesor, ahí está. Y cuando paro, esto siempre lo pongo, ¿no? Porque después se me puede hacer nulo. ¿And qué cosa? ¿Cuándo quiero parar? ¿Lo perdí? No sea Punto igual data al dato que quiero, estoy diferente buscando a X. para eliminarlo. Correcto. Escucha, se me está comiendo el pelo. P.data distinto de X. Eso me dice el compañero. ¿No? P.data diferente de X. ¿Ok? O sea, que P se pare, lo contrario, ¿no? Cuando P.data sea igual a X, P se va a parar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a hacer P? P va caminando, llama y se remove el 20, pregunto, ¿el 3 es igual a P? No. Es distinto. Entonces, entramos al while, pasamos. El 9 es distinto, perdón, el 9 es distinto del 20. Sí, P avanza al siguiente. El 20 es distinto del 20. Falso. Termina el while. Entonces P queda parado allá. Y como ya sabemos, AND como no. AND nos va persiguiendo, entonces AND está detrás de nosotros. Y esa es la situación que tenemos. ¿Cómo sé que lo encontré, jóvenes? Porque el while tiene dos salidas.
puede salirse por null o porque sea igual. ¿Cómo sé? El while tiene dos salidas. Si es igual a null o p.data sea igual a x. Tiene dos salidas el while. ¿Cómo sé que lo encontré? Después del while, ¿cómo sé que lo encontré el dato? Porque el dato puede ser que no exista. Hola, hola. Mientras que es distinto avanza, pero cuando sea igual, Se sale. no entraría al while, saltaría, sí. No, le pregunto, al final, después del while, ¿cómo sé que lo encontré? P.data igual a X. Pero puede ser null también, P, acuérdense. Pero ¿qué pasa si dice remover el 40? ¿Cómo queda P? Ayúdame. En ese caso, no, pero aquí está 40, P disculpe. estaría... A 40, disculpen. 60 ya. ¿Qué pasaría ahí? Disculpen, se me fue. No me fijé que había 40 en el último, no. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo queda ahora? Nulo. P nulo. P se va a nulo. Se va a nulo, se cae, pues. Sí, se cae. Se cae. Anterior O sea, quedaría se cae. Anterior queda aquí. en el último nodo. Pero 60 no existe, no hay que borrar. Claro. Entonces, ¿cómo sabemos que lo encontramos? En este caso. Decimos, ¿no? Si P no es null. ¿Esto qué significa? Que P no se cayó. Que se acabó el while y P quedó apuntando una caja. ¿Se entiende o está complicado? Sí, se entiende, ingeniero. ¿Se entiende, no? Si P es distinto de null, entonces significa que P quedó parado en el medio del tren. O sea, quedó apuntando en una caja. Por ejemplo, ahí P es diferente de null. Sí, P es diferente de null porque está apuntando a una caja. Si apunta a una caja no es null, obviamente. Entonces esto quiere decir que lo encontramos X. X se encontró. Ahora sí, hagamos los movimientos. No nos olvidemos la condición de salida. Ya, pero no moleste, profe, sigamos. Dígame. El último dato a borrar. Lo mismo va a pasar. Lo mismo va a pasar, va a ver que por añadidura se va a ir al celín y va a caer en nulo. A ver, ahorita lo probamos. Sigamos. ¿Qué hacemos ahí? Quiero eliminar el 20. Ayúdenme, ¿qué hacemos? Anterior.link igual a P.link. ¿Cómo? ¿Cómo digo? Perdón. Punto. Hola. Lo estoy chipando, ¿vale? An.link igual a P.link. An.link igual a P.link. Ahorita vamos a ver los casos, ¿sí, no? ¿Qué más? Entonces el compañero dice, hagamos esto. An.link igual a P.link. ¿Correcto? ¿Y ahora? P.link igual a null. Claro, sería bueno desengancharlo, ¿no? Es mejor desengancharlo. P.link igual a null. Es mejor desengancharlo. Entonces este de acá se desengancha. ¿Y ya está todo bien o no? Parece, ¿no? ¿Está bien? Y n menos menos ya. Pero veámoslo un ratito. Pero ya logramos, ¿no? En el caso más bonito, digamos, lo que hacemos lo que hacemos nosotros en estos casos es eso, los desenganchamos y luego ya los desenganchamos y luego, pero no dije nada, estoy chipado. Eso queda. Pero una cosa es el compañero está preocupado, ya me preguntó 2 veces que la otra vez no le contesté bien, no lo hice, ¿no? ¿Qué pasa si es el último nodo que vamos a eliminar? Vamos a ver si funciona nuestro código que está ahí. Entonces, siempre preocúpese por el principio y el final, seguro que sí. Siempre nos preocupamos por eso. ¿Qué pasa si el primer nodo, si el eliminar es el 40, digamos? Remove el 40. ¿Cómo queda? Hagamos el while y luego hacemos todo lo que sigue. A ver. ¿Cómo haríamos ahí? Remove el 40. ¿Cómo quedan nuestros punteros con el while? ¿Me ayudan? ¿Cómo queda todo con el while? Anterior en 40 y P en nulo. Ajá.
Aquí, ese era, ¿qué era? 20, ¿no? Bueno. Entonces, P queda en nulo. No, P queda en cuál, disculpen. Es que el P está distinto. Aquí queda P y AN queda acá. AN queda acá. No es que el P.A está diferente de que entonces como es igual, ahí queda. Y ahora, P distinto null, sí. Entonces lo encontraste. AN.lin igual a P.lin, ¿está bien? ¿Hola? Sí. Entonces, ¿AN cuánto Sí. vale? Apunta A null. a null. AN.lin igual a P.lin. P.lin vale null, entonces queda ahí. Y nosotros P.lin igual a null. Que ya estaba en null, ¿no? Entonces Ya está en funciona. null ya. Entonces se desengancha el 40. Entonces funciona cuando es el último dato. Funciona sin querer queriendo. ¿Se entendió? O como dice la Biblia, por añadidura, digamos, funciona, ¿no? Sí. Sin querer queriendo funciona. Ahora, ¿qué pasa si es el primer nodo? Bueno, ahí tenemos problemas. ¿O no? A ver. ¿Los perdí? ¿Qué pasa si es el primer nodo? A eliminar. Me dicen remove el 3. ¿Qué hacemos? Recuerden que, ¿por qué es crítico el primer nodo? Porque ahí está apuntando el puntero principal. Entonces el puntero principal puede moverse. Por eso el primer nodo es crítico. Si estamos en árbol, acuérdense, la raíz, el puntero raíz es crítico. Si voy a eliminar ese nodo, va a hacer que la raíz se mueva. Entonces tengo que tenerlo en cuenta eso, que el puntero principal puede moverse. ¿Qué pasa si remuevo el 3? Ayúdenme. Sigamos acá. AND es null. Yo sigo mi algoritmo está bonito, solamente que le falta un parchecito ahí. AND es null, nodo P igual a L. Nodo P igual a L. ¿Está bien? Pregunto. P es null, no es null, pues está apuntando en la caja. P.A es diferente de X. No. No, entonces lo encontré, pues, ¿no? P distinto de null, sí, es distinto de null. ¿Y qué hacemos acá? AN.link, AN es null, jóvenes. Aquí me salta un error inmediatamente. Me sale una letra roja y se me para el programa. ¿Por qué? Porque AN es null. Decimos AN.link, pero ¿de cuál caja, viejo? Me va a decir Java. AN.link. De la caja que apunta AN, el campo link. Pero ¿cuál caja, viejo? Si vos sos null, sos Yesca, ¿dónde voy a sacar tu link? ¿Lo captaron ahora? Sí, ingeniero. ¿Cómo lo solucionamos entonces? ¿Me ayudan? Sí. Parchémoslo a ver, ¿cómo lo solucionamos? ¿Me ayudan? ¿Cómo lo hacemos? Lo estoy poniendo acá, X se encontró. Lo voy a poner acá nuevamente este if. If P distinto de null. ¿Cómo sé que el dato a borrar es el primero? ¿Es la raíz? Ese AND que lo utilizo acá. Correcto, sí, L igual a P también. L igual a P, como quieran. Cuando van a... Nos, Correcto que L igual a P, o que AND sea AND sea null. Entonces, si AND es null, lo mismo que el otro. No estoy cambiando voy a preguntar si P igual a L, también correcto que sí. Pero es que no quiero con el otro, por razones didácticas, que sigan con el otro. Si AND es null, ¿qué hago? ¿Los perdí? ¿No? ¿Los perdí, no? A ver, L está así. Voy a poner dos elementos. 3, 10. Ya, ahí dejémoslo más, esto sigue. Entonces, el que voy a remover, remove es 3. O sea, X es 3. Entonces pusimos AND igual a null. AND es null. ¿Está bien? AND es null. Nodo P igual a L. Nodo P igual a L. AND igual a null. Entonces preguntamos, ¿es P.A es distinto a null? Sí, sí, es distinto a null. P.A es distinto a X. No, falso. Falso. P.A es igual a X. Entonces, salto. ¿Es P distinto de null? Sí, es distinto de null. AND es null. Sí.
Si AN es nulo, entonces el que voy a eliminar es el 3. ¿Me ayudan, Carlos? L.lin. L igual a L.lin. Ahorita le explico. Está todo perfecto. Está todo perfecto. Ahorita lo vemos, paciencia. Else AN.link igual a P.link. ¿Sí? Y aquí le digo P.link igual a nulo. O sea, esta instrucción sirve para el if como para el else. Y ahorita lo grafico, lo hice muy arribita. Tengo que tapar un ratito. Y hacemos n menos. Que sirva para los dos, ¿no? Para no repetir el código, ahí está. Este va a estar acá. Eso es todo. Miren, a ver, grafiquémoslo. Si AN es null, L avanza al siguiente. Si A no es null, entonces al A.lin se hace igual al P.lin. Lo que hicimos hace ratito. Cualquiera de los dos casos, ya sea que se haga el if o el else, el P.lin lo ponemos en null. Lo hago para el primero. El segundo ya lo hicimos. El segundo caso lo hicimos hace ratito. Aquí tengo 3, 4, 20, vamos acá. Y sigue, ¿no? Vamos al primer caso. Entonces, P está acá y ANT está en null, que es el caso que tenemos acá. Entonces, P distinto de null, sí. Entonces, quiere decir que lo encontramos. Encontramos el dato. Lo encontramos el dato. Entonces, ahora veamos en qué caso estoy. Si AN es null, estoy en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? L igual a L.lin. L igual a L.lin. Y P.lin igual a null. ¿Okay? Bueno, y n menos menos, ¿no? Que es el que decrementa el nombre. ¿Lo captaron? Lo desenganchamos de la lista. En el otro caso, que le hicimos hace ratito, cuando AN está apuntando a un nodo, entonces le decimos AN.lin igual a P.lin, que fue la idea de un compañero hacerlo en un solo paso, ¿no? AN.lin igual a P.lin. Y P.lin igual a null. Da el mismo resultado. Ese sería nuestro remove, jóvenes, más sencillo, obviamente, que la inserción. Y funciona. ¿Alguna pregunta? Obviamente tal vez necesiten una prueba de escritorio en casa, pero no se dejen con el algoritmo sencillo. ¿No? Pero digamos, si lo dejamos este algoritmo, no es muy eficiente, jóvenes. ¿Cuál es el problema que tiene este algoritmo? A ver. De que funciona, funciona. Nadie lo duda, funciona. Pero ¿cuál es el problema? Es muy largo. Quizás se podría optimizar. Habría que practicar, hacer la prueba de escritorio y ver qué se puede mejorar. El problema es que yo le hablo en cuestiones de tiempo. En cuestiones de tiempo es muy largo, muy lento. Le voy a explicar un poquito por qué. Uno de los problemas es decir P.ata distinto de X. Ese es un problema. A ver, les voy a explicar. Ok, lo vemos entonces. Fíjense, repito, lo voy anotando. Creo que ya se conectó hay una chica que estaba conectada. Le decía, hay uno. ¿Por qué es ineficiente? Porque nosotros estamos condenados a que P.ata sea igual a X para completarlo. Pero, hay un pequeño detalle. Miren, lo voy a mostrar. No quería borrarlo esto porque está todo bien. A ver. Aquí abajito lo voy a hacer. Aquí abajito. Miren, puede ser que esté este caso. Pero en general, ¿no? O sea, no... digamos que tengo... voy a ponerlo más pequeño los datos. 20... 40. Imagínense que la lista sigue. Hay 50 datos. 40, 80, 150, por ahí.
50 datos, 50 nodos hay. 50 nodos. Y me dice remover el 10. O sea, x vale 10. ¿Cuál es el problema ahora? El 10 no está en la lista. No está en la lista. Cambiarlo por menor. Claro. No, Pero ¿cuál es el problema? Ya, compañero, ya lo identificó el compañero, pero ¿cuál es el problema? tendría que, No lo encuentra y recorre toda la lista. claro, estaría avanzando hasta buscar el 10, hasta infinito, ¿no? O sea, Hasta que se acabe, digamos. 100.000, digamos, y hasta ahí tendría que ir sí, en este caso que no está ordenada la lista. Está ordenada. Sí, está ordenada. Entonces, es simple, digamos. Entonces, yo digo, ¿no? Yeah. Sí, dígame. Bueno, le decía que, por ejemplo, si a mí me dan... Hola, sí, hola. ¿Quería hablar algo? ¿Quería acotar algo? Hola. ¿Me escuchan, joven? Tengo miedo que se me vaya el internet, ¿está bien? Yo le decía, no, supónganse que esta es una calle y a mí me dan una dirección, digamos, ¿no? Una dirección, me dicen, a ver, Gino, te invitamos a esta fiesta. Como dice alguno que yo soy ñoño, no le invitemos a este tipo, que es aburrido ahí. Y me dan, esta es la calle, esta es una calle. Y me dicen, andate a la calle L, casa número 10. Casa número 10. Entonces yo voy con mi papelito 10, no hay el 10. Busco 3, no hay. 6, no hay. 20, no hay. ¿Para qué voy a seguir buscando en el 40, 60? ¿Entienden ahora? Llegué aquí al 20, yo estoy con el papelito casa número 10. Pero voy por el 20. Si continúo es el 40. Si continúo es el 60, no sé cuántos valores más. Si ya llegué al 20, ¿qué tengo que hacer ahí? Decir, el 10 no existe. ¿O no? ¿Para qué voy a seguir visitando los otros nodos si sé que son mayores que el 10? ¿Lo captaron? Sí, se entiende. Sí. Se entiende, ¿no, verdad? Ingeniero, Sí. ¿qué pasaría si tuviera desordenado? No, ya eso tendría que buscar en toda la lista, no me queda otro. En ese caso, sí. En ese caso no me queda otro. Buscar. No me queda otra, pero recuerden que estamos haciendo una estructura de datos ordenada, ¿no? Es una lista ordenada, acuérdense. Si está ordenada, no me queda más, este sería el algoritmo, pues si estuviese ordenado no me queda otra. No tengo más remedio que buscar en toda la lista. Pero como está ordenada, porque eso se trata de mi ADT, una vez P está aquí, yo debo parar ya el coche, ¿o no? ¿O no, jóvenes? Sí. Una vez P está ahí, ya debo decir ya, suficiente. Digo, no hay. ¿Para qué voy a seguir buscando si los demás son mayores? El 20 es mayor que el que estoy buscando, mayor que el 10. Entonces paro, digo, ¿para qué voy a seguir recogiendo la lista si no lo voy a encontrar el 10? Entonces ahí paro, digo, no existe, o sea, no hago nada. Recuerden que si no existe, no hago nada. Y ahí pararía todo. ¿Cómo haríamos ese algoritmo para finalizar? ¿Qué modificaríamos para que eso funcione? Este sería nuestro algoritmo número 2. ¿Cómo haríamos para pararlo, digamos, para no seguir más allá de la lista? ¿Se entendió el problema, jóvenes, que tenemos? Sí, Antes de que hagamos la solución. ¿Se entendió, no? Sí, se entendió. Se entendió. Ahora, lo único que tenemos que hacer es en el while arreglar un poquito cómo solucionarlo eso. Ya un compañero dijo algo. ¿Cómo sería? P.data. Menor igual que X. Sí, es menor, digamos, ¿no? Nada más porque queremos que P es el que pare. Claro, menor sería así. Menor, digamos, pueden probar con menor igual y fallar, no pasa nada. No teman fallar, jóvenes. No teman fallar. Pueden poner menor igual y ver que el P queda desfasado, el AND queda un poquito desfasado. Entonces podemos ponerlo acá. Si P menor que X. A ver, ¿está bien o no? Sí, está bien. A ver, vamos a ver. 3 es menor que el 10. Sí, ¿no? 3
es menor que el 10, 10x, damos la vuelta. 6 es menor que el 10, sí. 20 es menor que el 10, falso. Falso, falso. No. Entonces, el y sale. El y sale. Bueno, si es igual, el p también queda parado donde está, ¿no? Si es igual, si el p punto data es igual a x, el p queda parado igual como lo hemos hecho anteriormente. Entonces, ¿cómo haremos para saber? ¿Cómo haremos para? ¿Está todo igual? ¿Cómo haremos para saber si se encontró o no se encontró el dato? ¿Ustedes lo pueden comprobar? Lo mismo. Pero esta vez preguntamos si es igual, ¿no? Porque no sabe. Después del while, preguntamos esto, ¿no? Que P no sea null, porque puede ser que se hubiera caído. And, perdón que tapo un ratito. P.data igual a X. Entonces, ahí sí ya sabemos que lo encontramos. Ahí ya sabemos que lo encontramos. Que P no se haya caído y además el P.data sea igual a X. ¿Por qué? Porque P puede estar aquí y lo que estamos buscando es el 10, por ejemplo, ¿no? Remove el 10, que hace ratito vimos. P no es, pero P no es null. P no es null. No es null, pero lo paramos acá y el algoritmo. Y el P.data no es igual a X. Entonces nos aseguramos que sea distinto de null, o sea, que apunte en la caja y además el P.data sea X. ¿Ah? O sea, tiene que ser 10, 10. Y lo demás es control C, control V. Control C, control V, ustedes lo pueden comprobar. Cian es null. Lo mismo, ¿no? Cian es null. L igual a L.link. Else al.link igual a P.link. Como lo hicieron ustedes mismos, me lo indicaron eso. Y P.link igual a null, ¿sí? N menos menos. Y ese sería el algoritmo de inserción, ¿no? Aquí falta una llave más. Me falta una llave más. Y ese sería nuestro algoritmo de eliminación. Y lo pueden probar ustedes que sí funciona, ¿sí? De todas formas, son unas clases que yo les mando a ustedes para que la tengan. Esto que hemos hecho lo tenemos como una clase. Y yo se lo mando como un proyecto de NetBeans. ¿Alguna consultita que tengan sobre esto? Pueden probarlo, hacerlo un poquito con pruebas de escritorio para entenderle, ¿no? ¿Qué hace este viejo? Lo vamos a ver. Y ustedes lo van a ver que es sencillo. O de repente decir, como dijo un compañero, muchos if, yo voy a hacer otro, ¿no? Hay que ser rebelde, ¿no? Ese viejo no sabe, yo voy a hacer, soy joven, yo lo hago mejor que él. Y hay que buscarle, ¿no? Buscar intentar hacer un nuevo algoritmo, claro que sí. Lo bueno de esta carrera es que no siempre hay una sola solución, hay muchas soluciones, ¿no? Hola, ¿alguna consultita? Claro, Inge. Todo claro, ingeniero. Ok. Continuamos hoy el próximo miércoles, creo que es nuestra última clase del año, el miércoles. Y voy a ver si se las paso todo esto y también un pequeño práctico, ¿no? Para que puedan el fin de año trabajar, ¿no? Nos han pedido que no le demos tarea, no le voy a dar tarea, solamente un práctico para que ustedes puedan practicar en su momento libre. Okay. Muy bien. Nos vemos hoy el próximo miércoles, ¿sí? Próximo miércoles continuamos.